Buenas a todos, les habla Josías. En este video voy a tratar de introducir un poco para poder luego hacer ejercicios sobre el tema de inversas y transpuestas. Y bueno, vamos a empezar. Lo que pasa es lo siguiente. Tenemos que recordar algunas cosas que a lo mejor ya sabíamos, pero a lo mejor nos habíamos olvidado. La inversa de un elemento opera de esta forma de acá, que puede operar por izquierda o por derecha, y nos tiene que dar el elemento neutro de nuestro conjunto. Por ejemplo, para las matrices, tenemos que, si esta matriz es invertible en primer lugar, obvio, en su inversa puede operar por derecha o por izquierda, y eso nos da el elemento neutro para la multiplicación entre matrices, que es la identidad, o sea, la matriz identidad. Luego, tenemos que la inversa de un elemento es única. Eso es algo que habíamos demostrado en un ejercicio, pero si no lo recordamos, podemos verlo de vuelta acá. Si tuviéramos dos inversas, esa inversa, una de ellas podría ser igual a sí misma por el elemento neutro. Pero el elemento neutro es también igual a el elemento A operado con esa otra inversa, A2'. Y luego, reagrupando eso, porque estamos hablando ahora de un semigrupo, ¿verdad? Podemos llegar a que esto es igual a esto. Y podemos aumentar la cantidad de inversas que queramos y siempre nos va a quedar lo mismo, que solamente existe una, es única. Luego también podemos saber que al darnos cuenta que es única, si yo tengo un montón de elementos operados y eso operado con un elemento A nos da la identidad, eso quiere decir que este montón de elementos es la inversa de este elemento A. Porque como dijimos, es único este elemento, entonces no hay otro que cumpla eso que acabamos de decir. Y bueno, con eso en mente voy a mover un poquito esta parte de acá, que es la conclusión de esto. Con eso en mente, podemos irnos a esta parte que dice que si nosotros tenemos un montón de operaciones elementales operadas con una matriz A y eso hace que nos dé una matriz identidad, nosotros podemos sacar directamente que esa cantidad de operaciones elementales por una identidad es igual a la matriz inversa. ¿Y por qué por una identidad? Y bueno, porque la matriz identidad no cambia esto. Entonces esto es como si fuera que tuviéramos solamente esta parte de acá hasta este punto, ¿verdad? Voy a reescribir eso. Es como si fuera que tengamos solamente esto de acá. Y bueno, al concatenar estos dos sistemas de ecuaciones, podemos llamarle de esa forma, vamos a tener que las operaciones elementales multiplicadas por una matriz que está aumentada en una matriz identidad. Al hacer todo eso nos va a salir que de este lado nos va a quedar la matriz identidad y que del otro lado nos va a quedar la matriz inversa de esta matriz A original. Y bueno, eso es muy importante porque este es el método que vamos a utilizar, el método Gauss-Jordan, para hallar la inversa de una matriz. Y es bastante simple, no es nada que no hayamos hecho antes. Algunas propiedades que tenemos que tener en cuenta son que la inversa de una inversa es la matriz A sin invertir, ¿verdad? Porque obvio, para una inversa se cumple esta propiedad para el elemento original. Y bueno, luego la inversa de un escalar por una matriz es igual a la inversa de ese escalar, que sería 1 sobre el escalar, multiplicado por la matriz inversa. Y luego la inversa de un producto se distribuye a los elementos, ¿verdad? Pero se cambian de lugar. Es decir, se, se cambian, si era A por B, acá es B por A. Pero obvio la inversa de cada uno. Luego tenemos que la transpuesta inversa es igual a la inversa transpuesta. Y también tenemos que, si tenemos una potencia de A y eso está invertido, eso es lo mismo que tener una potencia de la inversa de A para un n perteneciente a los naturales incluyéndole al cero. Porque obvio, la potencia cero de una matriz es la matriz identidad. Bueno, otras cosas que tenemos que tener en cuenta son que las filas y las columnas de una matriz invertible son conjuntos linealmente independientes. Y más adelante vamos a explorar eso con mayor profundidad, pero por ahora es importante eso. También que una matriz singular y una matriz no invertible tienen en común que
sí o sí, si una matriz es no invertible, es porque es una matriz singular. Y sí o sí, una matriz singular es una matriz no invertible. Esta es una doble condición acá. Porque esto de que si es singular o no una matriz depende de si las columnas o las filas son linealmente dependientes o no. O sea, dependen estos dos enunciados uno del otro, ¿verdad? Luego, una matriz cuadrada, si la forma escalonada posee un pivot distinto de cero en cada fila, entonces la matriz es no singular. Esa es otra forma de ver esta parte de acá también. Todo eso son cosas simples, o sea, que se relacionan, ¿verdad? Pero que si no tenemos bien claro en nuestra cabeza, a lo mejor nos puede complicar a la hora de hacer ejercicios. Luego tenemos que hablar un poco sobre las traspuestas. Y las traspuestas, yo tengo que, si yo transpongo dos veces una matriz, me da la matriz original. Que si yo transpongo un escalar, eso no cambia el escalar para nada. O sea, se distribuye esto y al escalar no le pasa nada. Luego la traspuesta a una potencia es lo mismo que la traspuesta elevado a la potencia. Lo mismo acá para n perteneciente a los naturales con el cero. Y finalmente, la traspuesta tiene una propiedad muy especial que se distribuye respecto a la suma. Y eso es muy interesante, porque no ocurre eso para la inversa, y es muy importante recordar que no ocurre para la inversa. Pero para la traspuesta sí ocurre que se distribuye respecto a la suma. Luego también tiene la misma propiedad que tenía la inversa acá, que se distribuye respecto al producto, pero cambia de lugar el orden de las matrices. Y bueno, con todo eso en mente, vamos a seguir con ejercicios sobre inversas utilizando el método de Gauss-Jordan. Espero esto les haya ayudado a entender un poco sobre este tema de las inversas.